Con nosotros el autor del libro El Yunque, la ultraderecha en el poder, periodista de la revista Proceso, Álvaro Delgado, está con nosotros vía telefónica. Álvaro, ¿continúas ahí? Sí, aquí estoy cargando a mi pequeñín. Estoy atento aquí a la charla. No, pues este tema de sociedades secretas siempre es muy interesante. Como tú mencionas, pues no sé, posiblemente su influencia pueda decaer, pero la existencia de ellos seguirá por siempre, ¿no? Yo creo que como humanidad tendemos siempre a tener este tipo de agrupaciones en secreto. Sí, aquí lo importante creo es acotarlas. Mira, es como lo que me preguntabas al inicio del programa. ¿Por qué escribir un libro sobre una organización secreta? Bueno, pues porque creo que la sociedad tiene derecho a saber. Y en la medida en la que una sociedad cuente con más información, seguramente tomará mejores decisiones. Y los periodistas, los informadores, tenemos la responsabilidad, efectivamente, de proveerle a los ciudadanos de información de su interés para que tomen las decisiones que ellos quieran. En este caso a mí me pareció de una enorme relevancia, como hasta ahora me sigue pareciendo, informar sobre una organización secreta de la que nadie tenía noticia, y en ese sentido creo que la sociedad ha pues conocido las características de esta organización, y en ese sentido creo que la actuación de esta organización ha sido acotada a partir de que, por supuesto, los ciudadanos pues pueden considerar que no abona al proceso de transformación democrática del país. Habrá, por supuesto, ciudadanos que consideren que es muy válido, muy apoyable, muy respaldable una organización así. Esto, por supuesto, que es válido en una democracia. Yo creo que al final de cuentas lo más relevante es que se emplace a los integrantes de esta organización a que actúen de manera abierta, a que depongan el secreto, a que se presenten tal como lo que son, y en ese sentido creo que la sociedad gana. Pues sí, pero ellos no forman parte de la sociedad porque ellos tienen su propia sociedad, por eso son sociedades secretas. O sea, si ellos quisieran integrarse o ser parte de una sociedad, ya lo hubieran hecho. Entonces, esto simplemente marca una forma de decir, bueno, nosotros somos una élite diferente y necesitamos controlarlos a ustedes, porque básicamente lo que buscan es el control. Aparte del poder, es el control de la gente. Entonces, si ellos quisieran integrarse, pues simplemente ya lo hubieran hecho, ¿no? Sí, se hacen llamar soldados de Dios, y esto, por supuesto, da una idea de hasta dónde son capaces de llegar. Es decir, capaces de matar en nombre de Dios, y capaces de lo que sea, con tal de instaurar el reino de Dios sobre la tierra, que es su principio supremo. Pero por eso considero que es importante que la propia sociedad sepa de este propósito, y en la medida en que lo conozca pueda acotarlo. Es cierto, no van a desaparecer estas agrupaciones de carácter secreto, pero su actuación seguramente puede acotarse, hacerse más marginal, o eventualmente hacerse más fuerte. Eso también puede ocurrir. Dentro de los temas que nosotros platicamos aquí en el programa, Álvaro, hablamos de estas sociedades secretas a nivel mundial. ¿Tú piensas que de repente estas organizaciones tengan algún vínculo con sociedades de poder mundiales, que tengan una agenda a nivel mundial? Se habla mucho, por ejemplo, no sé si has escuchado, de la unificación entre Canadá, Estados Unidos y México, que sería el estado de Norteamérica, que no hubiera fronteras, que se tuviera una sola moneda, que es el amero, ¿no? Y que esto pudiera ser parte de esa integración a la fuerza de estas tres naciones. En efecto, conozco ese planteamiento, pero no tengo ninguna evidencia para señalar, por ejemplo, que el Yunque estaría en esa órbita. Sí lo está en la órbita del Vaticano y de las políticas que surgen desde el Vaticano. Ajá. Tal es así que el Yunque actúa también con sus sucursales en España, en Francia, en Italia, en Asia, inclusive en América Latina. En ese sentido sí es posible documentarlo, no en lo que tú de manera correcta señalas. Ok.
Ahora recuerda que también el control económico de la banco inglés lo tiene el Vaticano, o sea, básicamente el control económico del mundo está casi en manos de ellos. Los préstamos que se hacen pertenecen la gran mayoría a la economía que manejan esta agrupación o esta sociedad. Digo, no sería muy descabellado de repente que sea sucursal, como tú dices, de la agenda del Vaticano en México, esta agrupación, ¿no? Así es, sí, por supuesto, y no, porque el ámbito de influencia del Yunque, por ejemplo, en especial de esta organización secreta, no es solamente en México, sino que tiene conexiones con otros países y con intereses supranacionales, y en ese sentido también por eso es muy relevante mantenerlos bajo escrutinio. ¿Qué le recomendarías a la gente respecto a este tipo de sociedades? ¿Qué es lo que una persona común y corriente que nos está escuchando ahorita le podrías decir respecto a esta información? Mira, yo lo que siempre señalo es que, quizá porque tengo esa formación como periodista, se informen. Informarse sobre la existencia de una organización como esta puede ser un asunto hasta de vida, porque muchas veces la ignorancia de que existe una organización como esta implica que haya ruptura en los hogares. ¿A qué me refiero? A que cuando cuando padres de familia no tienen conocimiento de una organización como esta, pueden ser víctimas de que su hijo sea cooptado por una organización así, y eso eventualmente puede implicarles hasta una ruptura en el seno familiar. Esa, digamos, es una de las primeras consecuencias de una organización como esta, una repercusión en la vida cotidiana de las personas. Otra es que en vez de que haya una formación integral científica de los niños y de los jóvenes, pues se busque imponerles una creencia dogmática en su formación profesional, escolar, totalmente, y eso creo que tampoco es adecuado. Yo creo que en la medida en la que haya una educación laica, pues es garantía de que podrá haber un desarrollo al margen de cualquier creencia religiosa, y ya si cualquier familia quiere inculcarle los valores religiosos que quiera su hijo, pues es decisión de ellos. Pero uno de los riesgos de una organización que busca instaurar el reino de Dios sobre la tierra es que exista una religión, una sola religión, y eso va en contra de los principios democráticos y va en contra inclusive de la propia historia de México, por ejemplo. Sí, que tanta sangre se derramó para evitar eso, ¿no? Así es. Sí, digo, hay un objetivo de que, por ejemplo, se imparta educación religiosa en las escuelas. Hombre, yo creo que esa etapa de la historia ha quedado superada y no es posible un retroceso en ese sentido. Si la legítima creencia de las personas se imparte en el hogar fundamentalmente, y no puede ser en las escuelas, porque entonces quienes no profesen esa religión van a ser perseguidos, y en la persecución se puede engendrar una confrontación de mayores dimensiones, y eso creo que no lo merece un país como México. Así es, pues no sé, yo creo que el refrán o la frase de que quien no aprende de su historia está condenado a vivirla nuevamente, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que es muy válido eso, y tenemos que aprender pues de los errores y de las cosas que se cometieron en la antigüedad para no volver a cometer los mismos errores. Quiero agradecerte muchísimo, Álvaro, por estar con nosotros. Vamos a seguirte molestando de repente con alguna información interesante que tengas para nuestra gente, pero te agradecemos mucho por platicar con nosotros en esta noche. Al contrario, te lo agradezco a ti. Gracias por la oportunidad de comunicarme con los paisanos allá en Los Ángeles, y por supuesto estoy a tus órdenes. Y que busquen el libro La ultraderecha en el poder y los otros libros que nos mencionaste. El Ejército de Dios y El engaño, prédica y práctica del PAN. El autor Álvaro Delgado, pueden buscarlo y pues ahí nos platican qué les pareció la información que compartió Álvaro a través de los libros. Álvaro, un abrazo, te agradecemos muchísimo.